Sí, así es, BTR. Ya, bien. Creo que ahí estamos. Está todo el mundo. Déjenme revisar algo antes de empezar. Ya. Bueno, voy a empezar el curso. Primero, hablándoles les voy a presentar, les voy a compartir primero para que revisemos. Yo les mandé un Excel, se los voy a poner acá, un Excel que es un planificador. Es un planificador que yo ocupo habitualmente internamente para poder trabajar. Espero que se haya entendido. De todas maneras, les explico. Nosotros hemos hecho. ¿Se ve la pantalla, cierto? ¿Se ve el Excel? ¿Lo compartí bien? Sí, Ya. sí se ve. Perfecto. Entonces, en el Excel, si tuvieron tiempo de revisarlo, aparece, bueno, lo que hemos visto, que hasta el momento todo lo que está hasta ahí, hasta el punto rojo que está ahí, son cuestiones que hemos revisado. Alcanzamos a ver el modelo narrativo de la unidad 2 y el modelo de la unidad 1, que son los análisis, los modelos discursivos integrativos. Eso nos sirve harto como base para poder avanzar en el curso. De todas maneras, el curso va a cumplir, como les comentaba por el mail, va a cumplir con el objetivo de entregarles las herramientas fundamentales para hacer análisis del discurso. Pero hay algunas secciones que, a pesar de que el programa se adecuó a un número de semanas más o menos parecido a un semestre, los tiempos, obviamente, los tiempos que se han cortado en las clases y la dinámica del presencial y otra serie de factores influyen en que el curso va a tener como mucha menos información, entre comillas, pero tenemos que optar por sacarle provecho al tiempo de calidad. O sea, tenemos una hora digamos, a distancia y varias horas de trabajo en el día es fuerte. Yo tengo hartas reuniones de esto y cosas y trabajo y, claro, uno termina bien cansado y los ojos mal. Yo creo que también sorteamos un periodo de adaptación en que fue para todos. Traducir, primero, poner presentaciones que estaban hechas para otros contextos de presencial es distinto a hacer la presentación efectivamente para una sesión de distancia. Y también es complicado en los tiempos que significa adaptar mucho material o simplemente rehacer todo el material para una cuestión a distancia. Yo creo que si estas modalidades siguen, y en particular el segundo semestre, también va a haber un periodo de ir adaptando todos los materiales de los cursos. Bueno, dicho esto, el programa del curso yo lo he comprimido a la esencia y las actividades que vamos a realizar son para que ustedes puedan tener una coherencia lo más lineal posible del proceso y que puedan, una vez que vayamos terminando, puedan mirar que lo que hicimos al principio tiene sentido con respecto a lo demás, a un curso. O sea, la gracia, en términos súper concretos, la gracia de que un curso que es extenso, sea comprimido, hace que ustedes puedan tener los highlights de todo y puedan sacarle partido a eso, tener un sentido de unidad mucho más rápido a la vista que un proceso de un semestre que a veces uno se pierde y pasa en los semestres presenciales que al final del semestre uno ya no se acuerda de lo que iba al principio. Entonces, yo creo que eso no va a ocurrir en esta oportunidad. Ustedes van a tener muy claro todo eso, que en el fondo es un pro dentro de estas circunstancias. Bueno, lo que nos queda de la unidad 2, yo aquí lo marqué en verde, como de la unidad 2, que son dos tipos de discursos que vamos a revisar, ya les voy a contar de eso. Marqué en azul lo poquito que vamos a ver de la unidad 3, que es muy, muy resumido, pero que yo hice un cambio ahí, saqué algunas cosas y puse otras, dejé los conceptos de multimodalidad, el diseño de productos desde el punto de vista semiótico, que es súper interesante, aplica a nuestra vida diaria así muy bien, y ustedes podrían hacer un trabajo exclusivamente focalizado en la semiótica de productos. Y incorporé branding como un elemento que habitualmente en este curso estaba más hacia el final del curso porque estaba más inscrito en análisis crítico del discurso y las prácticas sociales. No, ahora lo incorporé, lo cambié de lugar y lo puse acá. Bueno, para ustedes va a ser, da lo mismo, pero yo les cuento lo que hice la modificación, de incorporar esa unidad mucho más cercana al diseño de productos para que ustedes tengan un match, un link más fuerte cognitivamente y les quede más en la retina la relación entre ambos productos. Luego tenemos el análisis crítico del discurso, que como tal también ahí hizo una reducción muy drástica de contenido. Vamos a ver
en términos de contenido así puro, yo creo que es como 40% de lo que es habitual. Pero en términos de objetivo, sí cumplimos porque vamos a dejar, yo les voy a hacer una introducción del análisis crítico del discurso con los elementos hiperfundamentales que hacen ver el objetivo, los propósitos, alcances de esto. Vamos a tomar Van Dijk y vamos a hablar sobre una de los puntales de la generación de análisis discursivo, que fue el racismo en los años 80, 1900, década 80-90. Fue un trabajo muy intensivo que hoy día tiene frutos. O sea, hoy día hay unas corrientes potentes sobre eso. Y lo que está ocurriendo hoy en día es el racismo, no es un tema de antología, es un tema candente actual. Hacia el final del curso vamos a revisar, voy a hablar del proyecto, de las evaluaciones, porque aparece acá el proyecto y quiero que ustedes tengan una idea clara sobre la conexión. Algo en el correo les anticipé, lo voy a repetir por si acaso a alguien se le pasó. El taller 2, con el proyecto final, suman las 2 evaluaciones que vamos a tener al curso, más el taller 1 que realizamos. Opté por simplificar aún más, o sea, no vamos a tener 3 evaluaciones, vamos a tener solo 2, y lo de la evaluación de los foros, que en algún momento yo se las planteé, o sea, ya que se fue al tacho de la basura hace mucho tiempo. Así es que lo que nos queda en términos porcentuales de evaluación es 80%. Creo que la manera más justa de repartirlo es que el taller 2 tenga un 35% y el proyecto final un 45%, porque no tienen, los dos son momentos distintos en el proceso de aprendizaje. El taller 2 va a estar concentrado en aplicar el modelo narrativo que hemos visto. ¿Ya? Fundamentalmente va a ser una prueba de eso, del modelo narrativo. Y el taller y el proyecto final es una integración de todo esto. Ahí ustedes pueden hacer lo que se les ocurra. O sea, pueden tomar el modelo multimodal, siempre mezclado con otro. Vamos a tomar modelo multimodal, por ejemplo, con modelo narrativo, o análisis crítico del discurso con multimodal, o análisis crítico del discurso con con algún tipo de modelo integrativo del inicio. En ese sentido, es que el proyecto final tiene que tener mayor peso que el taller 2, porque es una decisión que ustedes toman de qué modelo aplicar al análisis. Y para darle continuidad y ganar tiempo y no perderlo, y ponerle foco, el caso que analicemos en el taller 2 va a ser el caso con el que ustedes se van a quedar para analizar al proyecto final. ¿Me siguen? O sea, ustedes van a escoger un caso de análisis para el taller 2 y que se va a aplicar el modelo narrativo. Ustedes van a recibir esa asignación, lo van a realizar durante la semana, van a entregar después la siguiente clase, y cuando nos encontremos, cuando ya empecemos a formular, entremos al análisis crítico del discurso, a la 4ª unidad, ustedes ya van a empezar a tener todas las herramientas para ya empezar a hacer el proyecto. Yo les voy a entregar esas indicaciones ahora, fin de agosto, de tal manera que a partir de la clase del 4 de septiembre, que está por acá, ustedes ya podamos ahí hablar de ese proyecto, revisar en qué van, cuáles son las ideas, de tal manera que el 7 de septiembre ustedes ya estén iniciando el trabajo en clase. Vamos a hacer sesiones de trabajo en clase con el proyecto, dudas, cualquier cosa, y que ustedes después, el 11, esa clase es una clase de avance de proyecto. Si esa clase no se realiza, yo la pensé como una clase de avance, entonces podemos ver en qué minutos se puede hacer, pero lo importante es que ya ustedes van a haber avanzado, porque vamos a venir trabajando desde la semana anterior y antes incluso, de tal forma que el 14 de septiembre ustedes puedan hacer una entrega presencial, o sea, digamos a distancia, del proyecto. Cada pareja puede hacer la presentación. Muy breve, obviamente, va a ser casi como decir de qué se trata, cuál fue el modelo, cuáles fueron los resultados obtenidos, cuál fue el valor agregado que tiene el análisis que ustedes hicieron. Y si bien es cierto va a ser una clase apretada, es la clase que formalmente nosotros tenemos para cerrar el curso y cerrar la entrega de los proyectos, con una pauta de informe escrito, que ya se las voy a entregar, y una pauta de la presentación de ese día mismo que vamos a cronometrar en tiempo y lo que queremos obtener de aquello. De tal forma que ahí yo tengo plazo para una semana para poder hacer la entrega de las notas al lunes 21, y de esa manera cualquier cosa resolverlo en esos días, porque las notas finales tienen que estar puestas el 25. ¿Alguna pregunta sobre este cronograma de actividades? La columna que está acá es la columna de la bibliografía.
Ah, Yo le dejé en el chat que si vamos a tener revisiones o perfecto. feedback. El proyecto va a tener revisiones o feedback durante el tiempo que lo hagamos. Claro, el proyecto final, por eso son las sesiones de clase con el proyecto mismo. Si te fijas acá, lo que está aquí en naranjo, nosotros empezamos a hacer el proyecto en esta clase del 4. O sea, la idea del caso de análisis ustedes lo van a tener ya desde el taller 2. Por lo tanto, en esta clase del 4, nosotros vamos a hablar del proyecto. Vamos a dividir la clase en dos partes y les voy a entregar los últimos elementos para poder generar, digamos, ideas de análisis. Y ustedes ya van a poder empezar a trabajar ese mismo día, el 4. La clase del 7 y el 11 son clases de trabajo sobre el proyecto. No vamos a pasar materia, entre comillas, sino que vamos a trabajar sobre cada uno de los proyectos de ustedes. Es decir, incluso hasta podríamos, o sea, pueden estar todos presentes, por supuesto, pero podemos dividir las clases en que, para darle prioridad a analizar la mitad de los proyectos en la del 7 y la mitad de los proyectos en la clase del 11. Eso queda eso queda una decisión que podemos tomar en conjunto. A mí me da lo mismo en ese sentido. El punto está en que a ustedes les beneficie que cada una de esas clases sea lo más productiva posible para poder tener feedback y saber hacia dónde va el proyecto. Ahora, esas dos clases van a ser trabajadas con la pauta ya de evaluación y de formulación del proyecto. O sea, no vamos a trabajar, no vamos a hacer ningún misterio. O sea, ustedes van a saber efectivamente qué es lo que tienen que hacer y cómo van a ser evaluados. Que por lo demás es algo que yo siempre hago en todos los cursos. Es que no tenemos mucho porcentaje, no tenemos mucho, sobre el 45 no tenemos mucho que hacer, porque como le explicaba recién, tenemos un 35% que hay que asignarle, es como que si al taller 2 le asignáramos más porcentaje, no sería justo, porque del proyecto final es el proyecto que tiene que evaluarse con más peso, porque es el proyecto que ustedes, como pareja de trabajo, deciden qué modelo aplicar. Ustedes toman la decisión, yo no les voy a imponer ningún modelo. O sea, creo que además es beneficioso que sea así, porque ustedes van a, dentro de todo el curso, lo que les gustó o lo que engancharon más con respecto a algún modelo, es lo que van ustedes a aplicar en el proyecto final. Entonces, es una excelente oportunidad. De hecho, históricamente siempre los proyectos finales tienen muy buena nota, porque son proyectos que ustedes, por ejemplo, me gustó mucho el análisis semiótico de productos. Entonces voy a analizar el diseño de productos voy a inventar, teléfonos celulares, comparativamente uno con otro. ¿Por qué ese diseño de producto a qué responde? Entonces, con las herramientas que ustedes van a tener a partir de esas dos clases que vamos a tener, les puede significar algo muy potente y el proyecto va a ser más útil para ustedes. Es que, ¿sabes lo que pasa con subir un porcentaje de algo que ya fue cocinado, entre comillas? Es que si alguien obtuvo una buena nota, bien, pero si alguien obtuvo una muy buena nota, le subirle ese porcentaje de 20 a otro, para arriba, es injusto. Entonces, claro, los beneficiados, los que tuvieron buenas notas, están beneficiados, pero los que tuvieron baja nota o quieran subirla, es injusto. Si estuvieran de acuerdo, claro, tendrían que verlo, tendrían que conversarlo ustedes. Sí, convérsenlo, convérsenlo y propónganmelo para la próxima clase. Si quieren, lo revisamos el lunes. Profe, Véanlo ustedes. ¿Sí? a mí me gustaría saber si mis compañeros igual están de acuerdo, tener las instrucciones para el último trabajo antes, porque yo para la fecha de fines de agosto tengo fecha de parto, entonces me gustaría avanzar en la semana de receso. Sí, no hay problema. Sí, ya, Claro. gracias. Vean ustedes los porcentajes y ahí me cuentan el lunes, lo hablamos bien. Podría, en caso de que alguien tenga problemas de presentación, sí, pero es que tratemos de hacerlo de alguna manera en que, por último, si uno de los dos no puede presentar por algún problema de internet, haya uno de los dos que pueda hacerlo. Tratemos de que sea así porque con este calendario estamos bien apretados de fechas, es difícil cambiar. Pero si hay alguna crisis total del sistema, colapsamos, obviamente que vemos otro día. Ahí vemos los tiempos de cada uno.
Así que no habría problema con respecto a eso. Ya, voy a salirme de acá de este Excel y me voy a ir a la presentación, ¿ya?, que tenemos para hoy. Bueno, ahí me pueden ir contando cualquier cosa. El curso va a terminar en estos 3 elementos, como les iba comentando. El discurso escatológico, el discurso de revelación, que es algo que está pendiente de la unidad 2, el análisis de discurso multimodal y el análisis crítico del discurso. ¿Ya? ¿Todos están viendo la presentación, cierto? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Bien. Estos son los 2 tipos de discursos que vamos a revisar a propósito del modelo narrativo que estamos viendo. Ya vimos mito, rito, ¿se acuerdan? Tiempo profano, tiempo sagrado, el viaje del héroe. Todos esos elementos ya están como en background, ya integrados y hay que darle una vuelta y una repasada. El discurso escatológico y el discurso de revelación son 2 manifestaciones discursivas que, dentro de muchas posibilidades de discurso que existen a partir del modelo narratológico, estas 2 son de alta relevancia por el alto impacto que tienen hoy en día. Y pareciesen ser como media sesgadas por los nombres que tienen, como que fueran algo medio antiguo, pero ustedes van a ver que tienen alta relación con lo que estamos viviendo hoy. De partida, yo les pregunto, ¿qué es lo que es la escatología? ¿Han escuchado hablar sobre eso? ¿Alguien ha escuchado hablar de ese concepto alguna vez? No. ¿Sí? Ah, sí. No, ya, bien. ¿Nadie ha escuchado hablar sobre eso? ¿Todos no han escuchado? No, al parecer no, nunca han escuchado. ¿Y a qué les suena ese concepto de escatología? ¿A qué les suena eso? ¿Qué es? ¿Qué les puede... como que qué les llama ¿con qué lo pueden asociar? ¿Qué se les ocurre? Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché en mi vida me sonaba como a algo medio religioso. No sé si les parece algo así. Hay varias excepciones, ¿eh? Incluso lo escatológico tiene que ver, sí, tiene que ver en el lenguaje como con los excrementos, cuando alguien habla de manera muy coprolálica, con mucho garabato, hablando mucho del excremento y la mierda, es como lo escatológico desde el punto de vista lingüístico. Ahora, desde el punto de vista discursivo, lo escatológico tiene que ver con un componente religioso, altamente religioso, pero altamente metido en nuestra vida doméstica. Ese cuadro de los 4 jinetes del Apocalipsis es una imagen muy potente, una versión muy potente de lo que es el discurso apocalíptico. Del Apocalipsis sí han oído hablar, ¿cierto? ¿Sí? Del Apocalipsis, sí. ¿Todo el mundo ha escuchado hablar del Apocalipsis? Sí. Ya. El Apocalipsis es un libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que está escrito dentro... La idea del Apocalipsis es una idea muy potente de la tradición judeocristiana. Y al margen de que nosotros seamos judíos o cristianos o católicos o cualquier religión que abracemos, la instalación de esta idea, el tener instalada esta idea de lo apocalíptico es un concepto cultural socializado a través de generaciones y a través de distintas corrientes de pensamiento. O sea, en términos concretos, o sea, cuando uno piensa en el apocalipsis, claro, el apocalipsis zombie, cuando uno habla del apocalipsis es hablar del fin de algo, el fin de la historia, ¿ya? El fin de la humanidad, el fin del universo. Y es súper potente como concepto. A ver, cuando aparece la ciencia, establece que el tiempo es lineal en un primer momento, que el tiempo no es como el tiempo de la mentalidad prearcaica, como una mentalidad que el tiempo era circular, que siempre recurríamos al tiempo, siempre volvíamos al momento inicial, en un círculo constante, universal e infinito. ¿Ya? El tiempo lineal rompe con eso, en términos de tradición más científica. Pero después de las distintas exploraciones científicas, y sobre todo a partir de la teoría de la relatividad, vuelve con mucha fuerza en el siglo XX la idea de que el tiempo sigue siendo circular, sobre todo por la dimensión
tiempo como cuarta dimensión. Entonces, ese tipo de alusiones científicas ha nutrido muy potentemente a la imagenología del ser humano, y hoy día tenemos muchas obras literarias, narrativas, y mucha película y serie que ocupa, como tú bien dices, ideas sobre los zombies y los apocalipsis zombies, como que son elementos que están presentes en nuestra cultura. Y siempre nos llama la atención todo lo que tenga que ver con una guerra apocalíptica en una película de terror, por ejemplo. ¿A quién ha visto Dark? La serie Dark. Maravilloso. Sí. Basta con Qué que vean, buena serie, si Dios. los que no No lo han visto, spoilers. vean la primera temporada nomás. No. La primera temporada, la gracia que tiene, una de las cosas que más conecta la primera temporada y hace que tenga, que sea un buen chiste la serie, en el sentido de que es un aporte a la cantidad de programas, televisión, libros y cosas que hay, es que los guiones, los guiones son magistrales, porque lo que logran hacer es entregarnos esta sensación del tiempo circular. Y sin decir nada más, los que la han visto van a darse cuenta que la idea del apocalipsis está súper presente en esto, literalmente. Entonces, pregunta, ¿han presenciado, han estado cerca de han escuchado algún tipo de discurso que sea así escatológico en nuestra vida hoy doméstica? Mira, doméstica, no estoy hablando ni siquiera de una película, de una serie, de un libro, estoy hablando de la vida doméstica. ¿Han escuchado un discurso, algún tipo de discurso escatológico en nuestra vida doméstica? El cambio climático podría ser. A ver, cuenta un poco eso. ¿Cómo lo percibes desde el punto de vista escatológico? Que además que puede ser, ese ya es un tema de proyecto final, por ejemplo. El discurso del cambio climático visto desde la perspectiva del discurso escatológico. Total, ya tienes un tema de proyecto final. ¿Qué puede ser? O sea, no sé, esta idea de que si no cambiamos nuestra forma de vivir el día a día, va a ser el fin de la humanidad al final. Claro, exactamente. ¿Se ha dicho eso en alguna otra oportunidad? Me pregunto a todos. Cuando ustedes estudiaron historia universal o historia de Chile o revisando qué es lo que ha pasado en los últimos años, ¿se ha dicho esa misma versión de que se va a acabar el mundo a propósito de otro hecho o a propósito de otra cosa? En la Guerra Fría, Claro. con la guerra de las bombas nucleares, los misiles y todo eso. Exactamente. La generación que nació en los 80, o sea, alguien que nació en 1980, creció, fue al jardín, fue al colegio, y creció con la idea de que el mundo se acababa por una guerra nuclear, y que se iba a acabar durante la década de 1980. O sea, que el 89-90 el mundo se acababa, el 92-93. Todas las películas que aparecen en esa época, de los 80, se referían al apocalipsis de la guerra nuclear. Bueno, eso es lo que ha pasado. Las predicciones de Nostradamus también tienen que ver con ese carácter apocalíptico. Y a ver, lo del plebiscito, ¿por qué, Francisca Zamorano? ¿Cierto? ¿Por qué lo del plebiscito también podría ser apocalíptico, escatológico? Los comunistas quieren que se acabe Chile. ¿Cómo? A ver, cuenta eso. ¿Puedes dar esa idea? Con este tema del plebiscito y del cambio de constitución, la gente que vota rechazo, su principal argumento es que se va a ir a la verga el país y que por eso está mal aprobar. Claro. Bueno, a propósito, acaba de decirse hace 3 semanas atrás, la semana pasada, que los fondos de pensiones de todos los chilenos se iban a ir a la punta del cerro, que no íbamos a tener jubilación, no hay pensiones, porque por sacar el 10% ahora. Y todavía se mantiene eso. O sea, la idea escatológica de que el mundo se acaba, el mundo de las pensiones de los chilenos se acaba porque vamos a sacar el 10% de las pensiones. Claro, ustedes todavía no están trabajando, pero los que ya llevamos trabajando tiempo, es el tema. Y sus papás seguramente también es tema. Hoy día no sé cuántos millones de chilenos ya hicieron la solicitud
ahora, a la fecha, una cuestión increíble. Los informáticos de la AFP no duermen hace como 2 semanas haciendo los sitios web nuevos. Bueno, claro, el mundo se tiene que cambiar, tiene que arreglarse. O sea, ahora tiene que haber una modificación del sistema de fondos de pensiones para que no ocurra esto de que por sacar plata hoy día nos vamos a quedar sin plata para el futuro. Claro, exactamente. Entonces, bueno, esa es una idea. Entonces, si ustedes se fijan y empiezan a recopilar historias, se dan cuenta que el discurso escatológico está en la médula de muchos discursos, de todo tipo político, económico, social. Hay un ejemplo que yo les quiero presentar en esta sesión para que ustedes se hagan una idea más global de esto, porque el análisis crítico del discurso, que vamos a retomar después, lo que hace es tomarse estos modelos, como este modelo específicamente narratológico de discurso escatológico, y analiza y desmenuza cuáles son los componentes que están presentes ahí y que están dando pie para que un organismo o una persona de carne y hueso tome esos elementos, los articule en un discurso de una extensión que puede ser muy limitada, pero que a través de ese texto cree una simbología y una imagenología que al hablar y apelarle a los oyentes, a los destinatarios de aquello, les produzca una sensación tal de miedo o pánico que genere acciones que, si no estuviera presente ese discurso, no se generarían. Es por eso que el discurso político lo usa mucho para generar un remesón, un pánico inmediato. El discurso religioso lo hace también, propiamente tal, y muchos otros discursos también lo hacen, otros tipos. Pero esta es como la médula, la esencia. Por eso es importante que lo revisemos. Yo les voy a mostrar un ejemplo de esto, de algo concreto actual, para que lo vamos a chequear, y que tiene mucha relación, por ejemplo, con este capítulo 8 del Apocalipsis del Nuevo Testamento. En el Apocalipsis aparece, perdón, Antiguo Testamento, hay un error ahí, antiguo. En el Apocalipsis aparece, por ejemplo, en este capítulo, cómo el cielo se abre, el fuego y la desolación aparecen, y hay un elemento que viene a destruir lo que se ha construido, la destrucción del mundo. Esa idea que es una imagenología metafórica, simbólica, con dibujitos que uno puede ilustrar, que hay mucho arte al respecto, para nosotros es simplemente eso, como un cuento de hadas. Pero cuando se toma literal es peligroso, ¿cierto? Pero imagínense que yo articulo esta misma historia que aparece acá, la articulo de una manera distinta, la contextualizo al día de hoy, al día a día que estamos nosotros viviendo, a la cosa doméstica, y genero un impacto significativo en las vidas de ustedes, y hace que ustedes se muevan de un lugar a otro gracias a esto que yo les estoy contando. Entonces, por eso es que les voy a mostrar unos minutos solamente de un documental que habla sobre este fenómeno. Ustedes se acuerdan de la caída de las Torres Gemelas, ¿cierto? En 2001. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya, perfecto. ¿Alguien vio este película documental, Zeitgeist? El espíritu del tiempo. ¿O la escucharon hablar de eso? ¿Alguien lo vio? ¿No? Para nada, no les suena para nada. Ya, les contextualizo bien rápido. Aquí hay dos cosas importantes, dos hechos importantes. El primero es el hecho mismo, lo que ocurrió. La caída de las Torres Gemelas es como la guinda de la torta. O sea, simboliza un cambio comunicacional muy importante en la articulación de los discursos. Porque hasta antes de eso, ustedes piensen antes cómo funcionaban los discursos, muy lineales y monológicos. O sea, teníamos una voz que hablaba a través de un canal. Piensen ustedes hasta antes, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la Unión Soviética, ustedes tenían un gobierno que hablaba había un gobierno, una voz que hablaba y que decía cómo se producían las cosas y los fenómenos, qué es lo que había que hacer y cómo había que actuar. Y ese mundo, por decir un tipo de... Doy un ejemplo para mencionar cómo funcionaba ese tipo de comunicación, se rompe por una cuestión tecnológica con el surgimiento de Internet, y empieza a aparecer esta democratización de las voces, donde
había multicanales y multivoces que decían cosas, que hasta el día de hoy es lo que permite que nosotros vivamos y que podamos acceder a la información y podamos interactuar con la información. Entonces pasa que la caída de las Torres Gemelas simboliza el hecho de que ahora los discursos se articulan de manera multimodal, aparecen muchas voces diciendo cosas, y ante esa gran cantidad de confusión que puede ocurrir, necesitamos que alguien tome el control de esa articulación. Entonces, el hecho en sí provocó que gente como este director de esta película documental analizara el hecho, analizara comunicacionalmente cuál fue la excusa que dio el gobierno en su momento para lo que estaba ocurriendo. Un acto terrorista, unos terroristas que tomaron un avión, los secuestraron y los estrellaron, y con eso que quisieron causar terror en el país y en el mundo, y que con eso se dio pie a que cambiaran los términos de seguridad, los estándares de seguridad, la manera en que la gente se relacionaba por internet, cómo compartir la información, encriptarla. O sea, se vino una avalancha de acciones que lo único que hicieron fue controlar mucho más el proceder de las comunicaciones y la manera de ser de nosotros finalmente. Por eso el hito por eso se instala, se enmarca este hito de la caída de las Torres Gemelas como un hito que genera un antes y un después. Esa es la razón por la que se toma este hito. Ahora, lo que yo le estoy proyectando acá es supuestamente la formulación del mito que surge a partir de las Torres Gemelas. La explicación que entrega el gobierno. Ahí está, ese texto que está ahí es la explicación. Es como decir, miren, esto fue lo que ocurrió. 19 secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden tomaron 4 jets comerciales con navajas. Mientras evadían el sistema de defensa aéreo, alcanzaron el 75% de sus objetivos. Las torres 1, 2 y 7 de World Trade Center colapsaron en forma de pancake debido a una falla estructural causada por el fuego. Asimismo, el avión que alcanzó el Pentágono se vaporizó en el impacto. ¿Recuerdan que hubo un avión que cayó en el Pentágono? Como hecho histórico. Igual que el avión que se estrelló en Shanksville, otro avión, la comisión del 9/11 descubrió que no hubo advertencia previa por este acto terrorista, mientras que múltiples fallas gubernamentales obstaculizaron una defensa adecuada. Ya. Según la película, según el análisis, esto sería como el mito, la generación de un mito a nivel discursivo. O sea, es el viejo truco del mito que revisamos en las clases anteriores, que hoy día está puesto en un discurso articulado como oficial, gubernamental, y que da una explicación detallada, o sea, no detallada, sino que da una explicación fidedigna de un montón de acciones que ocurrieron en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, todos estos elementos que están acá, que ya están marcados, son los componentes discursivos del mito. Entonces, el método que ocupa este autor detrás es que analiza cada una de las unidades discursivas y analiza la simbología que está presente en cada una de ellas para luego concatenar una verbalización así explícita de lo que había detrás de este discurso. O sea, es como develar qué es lo que había detrás de este discurso. Ya. Les voy a mostrar un par de minutos de la segunda parte del documental. Ya. La primera parte, yo les pido ojalá que lo pudieran ver entero, al menos la segunda parte, porque además es entretenida, les va a mostrar cómo va desgranando estos componentes que le acabo de mencionar. La primera parte de esta película habla sobre el mito, específicamente, y habla como la construcción del mito religioso cristiano, desde el punto de vista religioso, el mito cristiano ha sido como una estructuración de una serie de articulaciones a lo largo de la historia, y que ha servido para controlar y dominar y domesticar, etc. Esa es la teoría que tiene, la hipótesis que tiene el autor. La segunda parte nos habla de este fenómeno en particular, y la tercera parte habla como de las consecuencias de todo esto, de lo que ha ocurrido. ¿Ya? De hecho, tiene también un tinte bien conspirativo, así como conspiracional. Por eso también es muy cuestionado el documental. No es una verdad cierta, sino que es una opinión de una organización que habla sobre develar estos secretos ocultos. Les voy a mostrar entonces, les voy a compartir aquí esto para que lo revisemos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
¿Me siguieron? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido de lo que expliqué? Bien. Te voy a mostrar un par de minutos. ¿Se escucha el audio? No, profe. ¿No? Ya, me faltó compartir el audio. Ahí está, ahora sí. Flourish. Ahora sí lo escuchas, ¿cierto? Sí. Bien. A myth is an idea that, while widely believed, is false. In a deeper sense, in the religious sense, a myth serves as an orienting and mobilizing story for a people. The focus is not on the story's relation to reality, but on its function. A story cannot function unless it is believed to be true in the community or the nation. It is not a matter of debate. If some people have the bad taste to raise the question of the truth of the sacred story, the keepers of the faith do not enter into debate with them. They ignore them or denounce them as blasphemers. It is wrong, blasphemous, and sinful for you to suggest, imply, or help other people come to the conclusion that the U.S. government killed 3,000 of its own citizens. It looks like one of those scenes of an old building being purposely dynamited and blown up. Anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under-infrastructure of a building and bring it down. The way the structure is collapsing, this was the result of something that was planned. It's not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. The building collapsed to dust. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. What happened to the concrete? The concrete was pulverized from river to river. There was dust powder 2-3 inches thick. The concrete was just pulverized. Reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before, when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. If they had detonated, they were planned to take down a building. I heard a second explosion. There was a heavy-duty explosion. Then there was secondary explosions and then the subsequent collapses. An explosion blew and it knocked everybody over. To me, it sounded like an explosion. It sounded like gunfire. Bang, 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 bang. And then all of a sudden, 3 big explosions. We heard a big explosion coming down. And then the entire top of the building just blew up. We saw some kind of explosion. By the force of the explosions. Big explosion. Blew it back into the 8th floor. Then we get to the lobby with this big explosion. The lobby looked as though a bomb had exploded there. A huge explosion now raining debris. It's been a huge explosion. Huge explosion that we all heard and felt. We just witnessed some kind of follow-up explosion. We heard a very loud blast explosion. A secondary explosion at Tower 1 camp. That is another bomb going off. He thinks that there were actually devices that were planted in the building. Planted in the building.
don't think anybody could have predicted that they would try to use an airplane as a missile, a hijacked airplane as a missile. Nobody in our government, at least, and I don't think the prior government that could envision flying airplanes into buildings. No specific threat involving really domestic operation or involving what happened, obviously, the city's airliner and so forth. There were no warning signs that I'm aware of. USA Today reports that in the 2 years before the attacks on September the 11th, NORAD conducted exercises using hijacked airliners as weapons. And one target was the World Trade Center. In confidential documents from the Philippines obtained by CNN, the plan was clear. He will board any American commercial aircraft, control its cockpit, and dive it at the CIA headquarters. Other buildings targeted the Pentagon and the World Trade Center. Security in counterterrorism was blinking red, in the words of George Tenet, that the warnings of an imminent attack were so severe that something dramatic should have been done. It was unparalleled. Instead, our president went on a month-long vacation. Miren, por ejemplo, ahí lo que ocurrió es que, para efectos del análisis, gráficamente para nosotros, para poder entender cómo lo están haciendo, es que cada uno de los componentes que aparecen los van analizando. Ahora, sobre los 19 secuestradores. The head of Pakistani intelligence of the ISI, Mahmoud Ahmed, requested Omar Sheikh to wire $100,000 to Mohammed Atta, who was the lead hijacker. Hijacker Mohammed Atta received wire transfers via Pakistan. The man sending the money to Atta is believed to be Ahmed Umar Saeed Sheikh. Omar Sheikh. Entonces ustedes ahí tienen cómo cada uno de los componentes del mito está siendo analizado desde el punto de vista más periodístico posible. O sea, primero es, si hablamos de secuestradores, ¿cuáles son los secuestradores? ¿Quiénes son los secuestradores? Efectivamente son secuestradores, y aquí se... admitted he was supported by the Pakistan government's... Entonces se va explorando cuáles son los... Si es que es cierto que son secuestradores o no son secuestradores. ¿Ya? Entonces, ahí en ese pedacito de video que les mostré, ¿me escuchan, cierto? ¿Me escuchan? Sí. Ya. En el pedacito de video que les mostré, la idea es que ustedes van viendo cómo, en esta segunda parte, se demuestra cómo el análisis del discurso opera. Cada una de las unidades discursivas que han sido seleccionadas son chequeadas en términos de cuál es el concepto que hay detrás de cada uno, como el concepto literal, que es un secuestrador. Y luego se va a buscar información asociada a las fuentes, es decir, qué es lo que pasó en ese momento, históricamente hablando, cuáles eran las relaciones que existían en el medio de este acto terrorista, digamos, quiénes eran los posibles secuestradores, de dónde provenían. En fin, se hace todo un análisis de todos esos componentes para poder llegar a una conclusión. Y esa conclusión es la que finalmente es lo que se devela o se entrega. Y esa es la apuesta del director del documental, que les voy a mostrar a continuación en la siguiente slide. En el fondo, la hipótesis que está detrás de este tipo de análisis sobre discurso escatológico es que este es un elemento instrumental que se usa para construir escenarios, para articular escenarios. Y hoy en día se ha hecho, en el caso de este tremendo acto monumental que fue el derribar las Torres Gemelas, creó un nuevo escenario político. Pero no el hecho mismo de haber caído, sino las consecuencias que tuvo en términos de articulación de discurso, que generó una serie de acciones posteriores, como las guerras que ocurrieron después, el nuevo orden que se estableció en el Medio Oriente, ¿ya? Los nuevos cambios de poder que existieron, que se dieron. Y eso implicó y nos pegó a todos un coletazo en el escenario económico mundial. Entonces piensen que eso ocurre a gran escala y ocurre a escala doméstica, chiquitita. O sea, ocurre aquí en nuestro Chilito, ocurre también en los ámbitos de poder en que aparecen ciertas autoridades. ¿Por qué no va a ocurrir
aquí sí es una herramienta que puede generar cambios a todo nivel. Entonces, en el fondo es una apuesta, tirar los dados. Yo quiero generar cambios y articulo los elementos escatológicos necesarios para poder generar miedo, generar desasosiego o generar cohesión frente al enemigo. Para terminar, ahí está a la derecha el mito, declarado mito, que es la verbalización que realiza la fuente de gobierno. Y luego este mito a la izquierda es develado por el estudio. El estudio críticamente declara que luego de analizar todos los componentes discursivos y analizar las nociones literales de cada uno de los componentes, verificar las imágenes a las que refiere, ver los símbolos que están detrás y ver las acciones que se tomaron y que ocurrieron, entonces aparece la izquierda. Componentes criminales dentro del gobierno de Estados Unidos realizaron un ataque de falsa bandera sobre sus propios ciudadanos para manipular la percepción pública, en orden de apoyar una agenda. ¿Ya? Como eso es lo que está detrás de todo este accionar. Es lo mismo que va a ocurrir cuando analicemos algunos ejemplos de discurso racista. La articulación que está detrás de eso, o sea, cómo se articula para decir una cosa, pero querer decir otra, que también se emplea para otros tipos de discurso que también vamos a revisar algunos ejemplos. Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Sí? Bien. Acá lo que usted ¿sí? dice que hay unas palabras que ellos ocupan como pistas para... Unas palabras que ocupaban... Perdón, no te escuché lo último. Unas palabras que ocupaban para... Para como desarrollar las teorías, eso, o para como entender el mito, ¿no? ¿Es eso? Los componentes. Claro, el analista del discurso lo que hace es tomar palabras claves, selecciona palabras claves de un discurso para poder, a partir de esas, o sea, es un método, para a partir de esas explorar cuáles son los significados que están detrás. Pero siempre ese es el primer paso, la exploración a través de ciertas unidades de información que generalmente son palabras. Pero esas palabras, no solo nos quedamos con el significado literal que podemos obtener de la RAE, sino que empezamos a buscar la asociación que tienen estas palabras o la referencia que hacen a otras estructuras de significado, como los símbolos, las imágenes, las asociaciones mentales, emocionales, asociaciones culturales específicas, que hacen que, por ejemplo, la palabra, por decir una cosa, la palabra secuestrador tenga una connotación de terrorista para la opinión pública, en este caso la opinión pública norteamericana, tenga una noción de terrorista y no una noción literal del secuestrador, que es alguien que no necesariamente es terrorista. ¿Deja? Entonces, ese tipo de cosas son las que ocurren. Sí, el video del link está en la presentación, que les voy a dejar a continuación. ¿Ya? Bien, en síntesis, acá hemos conocido muy fundamentalmente de qué se trata el discurso escatológico, y les he puesto yo un ejemplo, que se lo entrego con el link también para que lo puedan revisar, de cómo se hace un análisis de un discurso escatológico muy contemporáneo, que fue un momento paradigmático, que sigue siendo un momento paradigmático, que genera un cambio muy sustancial en la manera de articular discurso y demuestra el poder del discurso todavía ultra súper vigente en la manifestación en la manifestación de la realidad, en la creación de una realidad nueva. Y cómo también se genera se articula como instrumento de control, de poder. Vamos a revisar en las próximas clases algunos otros ejemplos. Fíjese también lo que está pasando hoy día con China, que China también está generando hoy día mucha tensión por la manera en que ha controlado, por ejemplo, cómo controló el COVID de alguna manera en Wuhan, tomando toda la gente y sabía perfectamente dónde estaba la gente ubicada, quiénes estaban contagiados, quiénes no, y eso que hoy día se cuestiona en nuestro mundo más occidental como invasión a la privacidad,
allá no hay cuestionamiento. O sea, ahí hay una vigilancia súper, digamos, despersonalizada. La gente no tiene nada que alegar. O sea, es un capitalismo vigilado, como le llaman hoy en día. China tomó los dos grandes, usufructúa de los dos grandes componentes de articulación sociopolítica, económica, que es el capitalismo por un lado y el comunismo por otro. O sea, el país más capitalista del mundo y el país más comunista del mundo no respeta las libertades, pero sí proclama tenerlas a través del sistema económico capitalista. Entonces, es súper interesante lo que pasa con el discurso chino gubernamental, porque no sabemos nada mucho de lo que está pasando. Ya, listo, hablé mucho. Claro, exactamente. La Guerra Fría fue otro momento paradigmático de cambio. De cambio donde había una controversia, una lucha entre capitalismo y comunismo, y hoy día están integrados, si no están integrados. Entonces, claramente estamos avanzando a otro estado de las cosas. O sea, el 2020 no es un año gratuito. O sea, lo que hemos vivido no es gratuito, va para otra parte. Les dejo entonces esta presentación. El próximo lunes revisamos, vamos al otro discurso. Una moción de orden con respecto a los porcentajes. Véanlo, convérsenlo. Pero los porcentajes de los talleres tienen que tener a lo más, o sea, no pueden ser mayor que el proyecto final, porque el proyecto final, como les comenté, es un momento en que ustedes deciden trabajar con un modelo y se la juegan por eso, ¿ya? Y eso tiene que tener una evaluación que pondere un poco más, ¿ya? Revísenlo y lo conversamos el lunes, ¿ya? Bien, que tengan buen fin de semana, que estén muy bien, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.